Vaya abriendo la escritura en Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16, versículo 26. Y téngala ahí abierta. Jueces capítulo 16, versículo 26. Hoy vamos a hablar de Sansón. Del fortachón Sansón. El mensaje de hoy lo hemos titulado El Dios de oportunidades. Ese es el tema del mensaje que Dios ha dado para esta tarde. El Dios de las oportunidades. Debes de saber, iglesia, que Dios es un Dios de oportunidades. Ese es nuestro Dios. Dios siempre está dando oportunidad tras oportunidad. Lo que necesitas tú tener es discernimiento para saber dónde está la oportunidad, para saber la oportunidad que Dios te está abriendo, la puerta de oportunidad que Dios te está poniendo. Este país de Estados Unidos es conocido en el mundo como el país de las oportunidades. ¿Cuántos sabían? Si tú no prosperas aquí, no tienes pretexto para no prosperar. Es el país de las oportunidades. Para todo aquel que se esfuerce y quiera lograr algo. Pero que se esfuerce y lo desee y lo logre. Si no te esfuerzas nomás, que venga en automático, no, las cosas no suenan automático. Entonces este es un país que es conocido por eso. El país de las oportunidades. Entonces, si tú vives en este país, como sé que vives, con papeles, sin papeles, pero aquí estás. Nadie dice amén, porque yo sé que todos tienen papeles, claro que sí. Pero, si tú vives aquí, eres doblemente bendecido. Eres doblemente bendecido porque estás en el país de las oportunidades y tienes un Dios que es un Dios de oportunidades. O sea, estás doblemente bendecido. Te voy a dar un tip, hablando de las oportunidades, para que realmente puedas visualizar y discernir dónde se abren oportunidades a tu vida. Te voy a dar un tip, un consejo. Júntate con gente grande, júntate con gente de fe, con gente de ánimo, con gente positiva. Sepa usted escoger sus amigas, sus amigos, que sean gente que estén siempre con fe, con ánimo, hablando de que sí se puede. Dicho de otra manera, júntate con gente, hazte de amigos que sean mejor que tú. ¿Quieres realmente prosperar? ¿Quieres realmente encontrar esas oportunidades en tu vida? Júntate con gente que está en un nivel más arriba que tú. Con gente que está mejor que tú. Porque vas a aprender y vas a ver las oportunidades. Yo esto lo aprendí en un juego. Yo soy muy deportista, a mí me gusta mucho el deporte. Actualmente yo hago mucho, corro mucho y hago mucha bicicleta de montaña. Antes era bicicleta normal, ahora hago mucha bicicleta de montaña. Y corro. Pero me gusta mucho el ejercicio y también esquío y patino en hielo, me fascina. Pero hay un ejercicio que hace tiempo que no lo hago, porque ya no he tenido con quién ir. Es el racket. Es el racket. Me gusta mucho, tengo tiempo que no lo hago. Pero ahí en el racket yo me di cuenta de algo en ese juego. Que cuando yo jugaba con amigos o gente que sabe jugar eso de racket, que estaban a mi mismo nivel o que estaban más abajo de mi nivel, al nivel de que yo estaba de juego, yo no crecía. Escucha, iglesia. Mi nivel de juego no crecía porque jugaba siempre con gente que estaba en un nivel de juego más abajo o a mi nivel y yo no crecía porque pues, les ganaba fácil. Y el que no la crea, que vaya a jugar con el pastor, verá que sí le pongo una. Soy bueno. Pero el día que yo jugaba con gente que estaba más arriba de mi nivel de juego y que me hacían sudar y que difícilmente, más bien no ganaba ni un partido, me daba cuenta que crecía yo en mi nivel de juego. A pesar de que estaba pierde y pierde y pierde, pero ellos me forzaban, como estaba en un nivel más alto que yo, me forzaban a hacer las cosas mejor y a hacer el juego. Y el momento en que llegaban ya mis amigos esos que no eran tan buenos, no, me parecían juguetitos conmigo, parecían títeres. ¿Por qué? Porque había estado jugando con gente que estaba de un nivel más arriba que yo. ¿Alguien está escuchando hoy? Entonces, es un tip. ¿Quieres ver todas las oportunidades y que se te abran en la vida? Júntate con gente que esté en un nivel mayor que tú. Que esté siempre positivo adelante y verás que vas a crecer muchísimo. Entonces es el tema de hoy, el Dios de las oportunidades. La Biblia dice claramente que si el que haya caído 7 veces, dice la Biblia, 7 veces se levantará.
¿Será Dios un Dios de oportunidades o no? El que haya caído 7 veces, dice la Biblia, 7 veces se levanta. Y yo te digo yo hoy a ti, el que haya caído 7 veces, 8 veces se levanta. Tenemos un Dios de oportunidades. O hasta 8 veces. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Sabes que el ser humano es la única creación de Dios? Es la única creación de Dios que comete el mismo error muchas veces. Ni los animalitos hacen eso. Entonces, si ya cayeron en un hoyo, ya no vuelven a pasar por ahí. Le rodean. Tienen instinto. Pero los únicos creados por Dios, que somos los seres humanos, somos los únicos que cometemos el mismo error muchas veces. Pero te tengo buenas. Aunque seas una persona que comete el mismo error muchas veces, también tienes la posibilidad y el poder y la autoridad de Dios para corregirlo muchas veces. Así como te equivocas, te lo puedes corregir. Porque Dios es un Dios de oportunidades. El que ha fracasado puede triunfar. Eso dice la Biblia. El que ha fracasado con Dios puede triunfar. Dicho de otra manera, el que ha pecado puede recibir perdón. El que ha enfermado puede sanar. El que ha empobrecido puede enriquecerse. El que ha perdido puede ganar. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Ahora sí ve conmigo la escritura a Jueces capítulo 16, ahí en el versículo 26. Vamos a estar leyendo del versículo 26 al versículo 30, donde vamos a basar nuestro estudio. Y del versículo 26 dice la escritura: Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Yahvé y dijo: Señor Yahvé, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Aquí estamos viendo a Sansón. El gran Sansón, el gran fortachón que habla la Biblia, que tenía su fuerza dependía de la presencia de Dios, su fuerza dependía de que el Espíritu de Dios lo tomara. Su pelo largo representaba la fuerza, pero en realidad la fuerza venía del Espíritu de Dios. Y siempre y cuando él tuviera su cabello largo, el Espíritu de Dios venía sobre él. Ese era el Sansón que todo lo podía, todo lo vencía, todos le tenían miedo porque era grande, con esa fuerza que se la daba el Espíritu de Dios, y ahí está. Pero Sansón, hace poquito que les di un mensaje también, que le titulamos Valorando la presencia de Dios, no sé si lo recuerden, así lo titulamos, y les hablé acerca de Sansón, y veíamos cómo Sansón nunca valoró la presencia de Dios. Sansón, a pesar de que la presencia de Dios lo amaba, lo cuidaba, por algo estaba con él nunca apreció la presencia de Dios. Él nunca apreció que Dios estuviera con él y no le interesaba para nada, no le interesaba a Sansón, nunca le interesó quedar bien con Dios. Escucha, mi iglesia, Sansón nunca le interesó quedar bien con Dios. Le interesaba su propio camino. Sansón quería seguir su propio camino, y así hay gente que no le interesa quedar bien con Dios, quiere seguir su propio camino. Ahorita vas a ver en dónde puedes terminar. Cuando tú eres una persona que no quiere quedar bien con Dios y quiere seguir su propio camino. Este fue Sansón. Entonces no le interesaba nada de lo de Dios, ahí va con su propio camino y jugaba con las cosas de Dios. Y la presencia de Dios venía sobre él y veía todo lo que hacía con Dios en él, y volvía a fallarle a Dios y volvía a desobedecerle a Dios, y se volvía a meter con una ramera y se volvía a meter con otra. Su debilidad fueron las mujeres. Muy bueno para conquistar a otros, pero no se conquistaba él mismo. ¿Me está siguiendo? Bueno para conquistar a otros y a la gente, pero no conquistaba su carne, no se conquistaba él. Y ahí está, con esa debilidad y fallándole y desobedeciendo a Dios una y otra vez. Dicho de otra manera, Sansón jugaba con las cosas de Dios. Iglesia, nunca se te ocurra estar jugando con las cosas de Dios.
Tu pastor viene aquí a darte la palabra, yo no vengo a entretenerte. Yo vengo a enseñarte la palabra de Dios y que la pongas por obra. No se trata nada más de que la escuches y salgas de aquí y digas, qué bonito culto, qué bonita predicación, Dios me habló y todo. Ok, ahora sí, ponla por obra. Porque puedes salir muy contento y muy satisfecho y qué bueno, eso se trata. Pero a partir de que sales de aquí bien contento, empieza todo tu trabajo. Inicia tu trabajo, a poner por obra todo lo que aprendiste y oíste. Entonces, no venimos a la iglesia a entretenernos, no es nuestro propósito. Sansón sí lo hacía, jugaba con las cosas de Dios. Tú no juegues con las cosas de Dios. Y desobedecía y desobedecía y desobedecía. Y al final, de tanto desobedecer, cayó en un estado de fracaso tremendo. El tema de hoy es que Dios es un Dios de oportunidades. Pero Sansón cayó en un estado de fracaso en su vida horrible. Al final dice que le sacaron los ojos en vida. Los filisteos lo tomaron por andar juegue y juegue con las cosas de Dios y no tomar en serio las cosas de Dios. Le pasó eso. ¿Sabes por qué no tomaba en serio las cosas de Dios? Esto es muy serio, ¿eh? Porque Sansón cada vez que desobedecía a Dios y hacía lo que él quería, no le venía ninguna consecuencia. Escucha, iglesia. Por eso él seguía jugando con las cosas de Dios. Porque cada vez que le desobedecía a Dios, no le venía ninguna consecuencia. El que la consecuencia no venga inmediatamente no quiere decir que no vaya a llegar. Tarde que temprano, iglesia, va a llegar. Nada más que Dios es misericordioso y a veces, ay, pues ya hice esto. Ay, pues ya ando haciendo aquí otro. Ay, pues me ando metiendo por acá. Ay, pues, y pues todo sigue igual y Dios me sigue bendiciendo y mi economía, sí. Pero aunque la consecuencia no llegue inmediatamente, no quiere decir que no va a llegar. Tarde que temprano, la maldad, dice la Biblia, te va a alcanzar. Tarde que temprano, la maldad del hombre lo va a alcanzar. Entonces, seamos gente que no juguemos con las cosas de Dios, estemos en serio con Dios y Dios no ha de bendecir nuestra vida. Pero entonces, Sansón terminó en un estado de fracaso, en lo más bajo. Le sacaron los ojos en vivo. No dice la Biblia cómo, pero parece ser que en aquel tiempo, por lo que usaban, parece ser que eran unos fierros ardiendo calientes. Se los metieron en los ojos. Dice la Biblia que le vaciaron los ojos. No creas que fue a una sala de operaciones y estaba ahí el doctor con la anestesista y la enfermera calmándole. Y así cuando te van a operar hasta, seas de la edad que sea, cuando te van a operar las enfermeras hasta te dicen, ay chiquito, ¿cómo está mi chiquito? Ay mi chiquita, ¿cómo está? Ya tienes más de 50 años. Mi chiquita, ¿cómo está mi? Pues sí, ¿verdad? Porque te tratan de calmar. No, a Sansón no lo llevaron a ninguna sala de operaciones. Le vaciaron los ojos a la brava. Fíjate hasta dónde llegó. Los filisteos lo tomaron, le vaciaron los ojos. ¿Qué es que te vacíen los ojos? Ya no tienes vista. Lo dejaron sin visión. Una persona que no tiene visión es una persona que no tiene motivación. Tú tienes que tener una visión. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu fin? Una persona sin visión es una persona sin motivación. Así terminó sin visión porque no tenía ojos. Terminó amarrado, atado, encadenado y dando vueltas a un molino. Eso es lo que sucede con gente que no le interesa quedar bien con Dios y que siempre quiere seguir su propio camino. Llega a terminar en un estado de fracaso tremendo. Dios lo deja sin visión, sin motivación para vivir, sin visión, encadenado, atado a vicios, a malos pensamientos, a malas ideas. Y como Sansón, dando vueltas a un molino, dando vueltas en la vida sin llegar a ningún lado. Vueltas y vueltas. El pueblo de Israel le pasó lo mismo en el desierto. Por querer seguir su propio camino y no creerle a Dios, ahí estuvieron dando 40 años vueltas en el desierto. Que eso es lo que sucede. En ese estado de fracaso llega la gente cuando no quiere obedecer a Dios y seguir los pasos de Dios. Pero, ¿qué crees? Ya estando Sansón en un estado de fracaso increíble, ya en lo más bajo, sin visión, amarrado, atado, dando vueltas sin llegar a ningún lado, dice la Biblia que su cabello se lo habían cortado, porque el Espíritu de Dios venía sobre él cuando el cabello estaba largo, entonces lo raparon, por eso ya no venía el Espíritu de Dios sobre él, lo raparon. Entonces dice la Biblia que su cabello volvió a crecer, su cabello volvió a salir. Sí, los filisteos lo raparon y por eso se les quitó la fuerza, pero estando ahí en esa condición, en ese estado de fracaso, en eso lo más bajo, el cabello volvió a recuperarlo. O sea, ese cabello que había perdido lo volvió a recuperar. Iglesia,
cosas que tú has perdido, las vas a volver a recuperar. Y no importa que hayas tenido un fracaso, no importa que hayas estado y estés ahorita en lo más bajo que puedas imaginarte, si tú confías en Dios y hoy decides no jugar con Dios, sino tomarte en serio con Él, lo que hayas perdido, las cosas que hayas perdido, las puedes volver a recuperar. Y Dios le estaba mostrando algo a Sansón cuando su cabello empezó a volver a crecer. Dios le estaba mostrando que Dios nunca se había olvidado de Sansón, que Dios seguía amando a Sansón, a pesar de sus fracasos, a pesar de sus desobediencias, a pesar de querer seguir su propio camino. Dios le mostraba, al estar creciendo su cabello otra vez, Dios le mostraba que Dios no se había olvidado de él, que Dios lo seguía amando. ¿Alguien me está escuchando? Ese es el Dios de la Biblia, tan paciente y tan amoroso. Y ahí está creciéndole el cabello, porque Dios no había perdido el amor por Sansón, como Dios no ha perdido el amor por ti, iglesia. Y no importa lo que andes haciendo, y no importa cómo está tu condición ahorita, solo Dios sabe tu vida. Pero no importa lo que estés haciendo y las veces que has desobedecido y quizás los fracasos que has tenido en tu vida, no importa, Dios no ha perdido el amor por ti. Y por algo estás aquí en esta iglesia, por algo estás oyendo la palabra, porque Dios te ama y te trajo con un propósito. Ve conmigo el versículo 28. Entonces, ¿qué es lo que hace Sansón? Miren el versículo 28. Entonces clamó Sansón a Yahvé y dijo, ¿qué es clamar? Orar. Clamó a Dios. Se acordó de, clamó a Dios. Ok, cuando todo esto está pasando, cuando Sansón está clamando a Dios y hace esa oración a Dios, escucha, porque cuando todo esto está pasando, ya Sansón ya no está allá en el molino dando vueltas. Está ahora en un palacio. Lo mandaron traer a un palacio así, sin ojos, sin visión, encadenado todavía, pero caminando. Lo trajeron a un palacio donde todos los filisteos, los principales de los filisteos, que eran los enemigos de Dios, estaban celebrando una fiesta en ese palacio. Y lo mandaron traer a Sansón a ese palacio. ¿Para qué lo mandaron traer? Pues como ya no tenía ojos, ya no tenía visión, querían usarlo como títere, como un muñeco y jugar con él y burlarse de él. Pues como no veía, iba a andar ahí haciendo show. Entonces lo mandan traer y ahí lo tienen en el palacio. Cuando todo esto está sucediendo, que dice que él clama a Dios, está ya en el palacio. Lo mandaron traer con un niño lo trajo, porque como no tiene ojos, no ve, un niño lo estaba asistiendo. Y viene un niño y lo trae y lo mete al palacio porque van a hacer un show con él. Se van a divertir con él. Esa es la razón por la cual está ahí. El caso es que Sansón clamó a Dios. Si algo aprendió Sansón y algo le enseñó Dios con ese fracaso que ahora estaba teniendo, era que la oración es bien importante. Ya poquito tarde, como quiera que dice, pues ya estaba sin ojos, pero el fracaso en el cual estaba ahorita metido Sansón, le enseñó que la oración era algo súper importante y clamó, se acordó y oró. Iglesia, cada vez que tú estés en un fracaso, que pases por una derrota, siempre va a haber una enseñanza para ti. Alguna enseñanza trae ese fracaso, esa derrota que tuviste, siempre una enseñanza. En este caso, Sansón, Dios le estaba enseñando que la oración era súper importante. ¿Y qué es lo que hizo él? Clamó. Hizo oración. ¿Qué es orar? Orar es platicar con Dios. Orar es entablar una plática con Dios. Y ahí está Sansón, orando, clamando. Y la oración lo que hace es que tú platicas con Dios y Dios te escucha. Iglesia, lo que tú llegas a hablar con Dios, que es orar, lo que tú llegas a hablar con Dios, determina lo que Dios va a hacer contigo. Escúchame. Lo que tú llegas a hablar con Dios, que es la oración, lo que tú llegas a platicar, a hablar con Dios, es lo que Dios va a determinar hacer contigo. Entonces, aprendamos a orar y a pedir o hacer lo que, porque de acuerdo a lo que tú ores, es lo que Dios va a hacer contigo. Entonces, tu oración es muy importante y eso lo había aprendido Sansón y ahí está. Lo que hablas con Dios, te decía, determina lo que Dios va a hacer contigo. Y luego aparte dice el versículo, ahí el mismo versículo 28, mira lo que dice. Entonces clamó Sansón a Yahvé y dijo, Señor Yahvé, acuérdate ahora de mí, acuérdate. Él se sentía ya olvidado, acuérdate de mí. Cuando tú le dices a Dios, acuérdate de mí, wow. Cosas tremendas vienen, ¿eh?
Cuando tú le dices a Dios, Dios, acuérdate de mí, acuérdate de mi situación, acuérdate que aquí estoy, no te olvides, aquí estoy, mira lo que estoy, acuérdate de mí. Cuando tú dices, acuérdate de mí, Dios, cosas hermosas va a hacer sobre tu vida. Claro que sí me voy a acordar, eres mi hijo, eres mi hija. ¿Te acuerdas el ladrón que crucificaron a un lado de Jesucristo? Bueno, fueron dos ladrones que crucificaron a un lado de Jesucristo, pero uno de esos ladrones le dijo al Señor Jesús, Señor Jesús, acuérdate de mí, le dijo lo mismo que le está diciendo Sansón a Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué sucedió? Jesús le contestó, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjate, nomás por haberle dicho Dios a Jesús, acuérdate de mí, Jesús lo mandó al paraíso. ¿Alguien me está siguiendo? O sea, cuando tú oras y le dices, Dios, acuérdate de mí, acuérdate de esta necesidad, acuérdate lo que acuérdate que soy tu hija, que soy tu hijo. Dios te empieza a bendecir tu vida. Sansón no era tonto, sabía orar. Dijo, Señor, acuérdate de mí. Y suceden cosas grandes. Y luego dice otra palabra más, ve conmigo, ahí estamos en el mismo versículo 28. Entonces clamó Sansón a Yahvé y dijo, Señor Yahvé, acuérdate ahora de mí. Y dijo, y fortaléceme, o sea, fortaléceme, dame fuerzas. Que yo vuelva a hacer lo que antes hacía cuando tú estabas conmigo. Escúchame, iglesia, fortaléceme. Dame la fuerza, esa fuerza que yo tenía contigo cuando tú me usabas y que yo hacía esto, que hacía todo, que yo vuelva a ser esa persona. Hay gente que ha perdido eso. Cosas que antes hacías ¿te acuerdas cuando Dios te usaba de una manera tremenda y le hablabas a la gente y la gente se convertía y la gente te preguntaba y todo? Que llega un momento que dices, Dios, esa forma, dame esa fortaleza que antes tenía que le llamamos el primer amor, que está dicho mal, pero que le hicimos el primer amor porque son los primeros meses de conocer a Cristo. Y esa manera, Dios, que tú me dabas esa facilidad para hablarle de Cristo a la gente, toda esa manera, todo lo que yo hacía cuando tu presencia estaba conmigo, que yo vuelva a ser esa persona. Eso es lo que le está diciendo Sansón, fortaléceme. Esa fuerza que tenía antes, que venías tú sobre mí y nadie me podía vencer, dice Sansón, que yo la vuelva a tener. ¿Cuántos quieren volver a tener la fuerza de Dios? Y volver a ser así como cuando recién naciste en el Evangelio, que así te mantengas, con ese amor. ¿Te acuerdas cuando recién naciste en el Evangelio que le querías hablar a Cristo a todo mundo? A la abuelita, al tío, a la tía, al vecino, a la vecina, al que te caía gordo, a la suegra, a todo mundo. Porque traías el fuego. Que Dios nos dé esa fuerza para seguir amando y haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y luego sigue diciendo la Escritura. En el mismo versículo, me ve conmigo el versículo, estamos en el versículo 28. Dice el versículo 28. Acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios. Recuerda que ¿en qué situación está Sansón? Está en un pleno fracaso. Está en un fracaso. Rotundo, total. Y ahí le dice, Dios, dame una oportunidad más. Mira, le dice, te ruego solamente esta vez, Dios. Ya no tengo ojos. Estoy encadenado. Estoy prisionero. Ya no tengo visión, pero dame una oportunidad más. Le dijo, solamente esta vez. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidades? Dios es un Dios de oportunidades. Pero aquí Sansón está limitando a Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. Está limitando a Dios porque le está diciendo, solamente una vez más. O sea, dame la última oportunidad, una vez más. Y Dios al final de cuentas le dio una oportunidad más, pero ahí se murió. Ahí se acabó todo. Porque él mismo dijo, dame una última oportunidad. Si Sansón le hubiera dicho a Dios, dame una de muchas más oportunidades que me vas a dar, Dios se las hubiera dado. ¿Alguien me está siguiendo? Créeme, iglesia, muchos de los límites los ponemos nosotros, no los pone Dios. Sepamos cómo oramos, sepamos lo que decimos en la oración y qué le pedimos a Dios. Si Sansón le hubiera dicho, dame una oportunidad más, de más que me vas a dar, Dios se las hubiera dado. Pero dijo, solamente una vez más. Ah, bueno, pues nomás le dio una oportunidad más. Y en esa oportunidad que le dio, se acabó la vida de Sansón. Porque nomás pidió una. Tengamos mucho cuidado lo que oramos y decimos a Dios, porque Dios escucha todo. Y Dios pone atención a tu oración y dice, pues que así me pediste. ¿Por qué ahora me reclamas si así me pediste? Hasta cuando estabas orando estabas enojada y así me dijiste, dice Dios. Pues yo nomás estoy cumpliendo lo que tú me dijiste. Están muy callados, iglesia. Pero hay que aprender ahora, hay que tener cuidado con lo que hablamos delante de Dios. Y le pide una oportunidad más, y ahí está, y Dios le da una oportunidad más. Pero ahí muere. Sansón limitó a Dios.
¿Sabes que tú tienes un pastor que siempre te habla y descubre su corazón? Soy transparente. Tienes un pastor que cuando yo oro con Dios, yo le digo, Dios, úsame más. Esa es mi oración. Le digo, Dios, úsame más. Más, quiero más, que me uses más. Y le digo, ahí está. Y yo soy materia dispuesta, Dios. Esa es la oración que yo le hago a Dios. Yo soy materia dispuesta y tú lo sabes. ¿Por qué no me usas más? Y le digo, si tú no me usas más es porque tú no has querido, Dios. Porque materia dispuesta soy yo. Así hago yo oración a Dios. Yo no le pongo límites a Dios. Ni estoy fanfarreando ni queriendo vanagloria. No, no, no. Te estoy enseñando algo. ¿Me estás escuchando? Que así le oro yo a Dios y le digo, Señor, aquí, úsame más. Gracias porque yo sé que sí me usas, pero yo quiero más. No es suficiente. Yo sé que hay más. Y le digo, Señor, aquí soy materia dispuesta. Y ya nomás me quedo yo bien tranquilo porque yo nomás le digo a Dios, Dios, si no me usaste más es porque tú no quisiste. Materia dispuesta estoy. Ya nomás te toca a ti. Porque el límite yo no lo voy a poner. Se lo voy a dejar a Dios. Y como Dios no tiene límites, te va a dar más y más. Así debes de orar tu iglesia. Nomás sé materia dispuesta para Dios. Materia dispuesta para obedecerle. Materia dispuesta para amarle. Materia dispuesta para comprometerte. Materia dispuesta para Él. Y verás si Dios, no tiene límites para contigo. Así es. Entonces, vemos cómo Sansón limitó a Dios y pues Dios le dio hasta donde él se limitó. Versículo 29, ve conmigo al versículo 29. Dice la escritura, asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Ahora viene algo bien interesante, ¿eh? No te me distraigas porque viene algo bien interesante, una enseñanza muy hermosa de parte de Dios. Ahí está Sansón, no tiene ojos, pero tiene un niño que lo está asistiendo y le dice al niño, o sea, Sansón le pide una oportunidad a Dios, la última. Déjame vengarme de todos estos filisteos. Está en un palacio donde están todos los principales de los filisteos, más de 3,000 filisteos de los principales de toda la ciudad. Están festejando una fiesta y se quieren divertir con Sansón y Sansón está allí. Y Sansón le pide una oportunidad a Dios de vengarse y acabar con todos esos filisteos. Y Dios se la concede. Pero entonces, ¿cómo le va a hacer Sansón para efectuar esa venganza? ¿Cómo le va a hacer para destruirlos? Pues dice la Biblia que le dijo al niño, tenía un niño que lo estaba guiando, y como no veía, le dijo, niño, llévame a las columnas de en medio. Este edificio donde estamos debe de tener unas columnas que sostienen todo el edificio. A las que están en medio, llévame por favor y ponme allí. ¿Sabías tú que todo edificio y toda construcción tiene unas columnas base que sostienen todo? Todo edificio tiene unas columnas, a veces se ven, a veces no se ven, a veces están escondidas, o a veces son hasta como, parecen como varillas. Pero si tú las mueves esas varillas, se va a caer todo el edificio. Siempre hay algo en medio, algo base, algo que es la raíz que está sosteniendo todo eso. Y entonces Sansón dijo, llévame niño al medio de las columnas, llévame a la base que sostiene todo esto, a la raíz de todo esto. ¿Qué es lo que te quiero enseñar, iglesia? Que siempre busquemos el centro del problema. Sansón no iba a poder destruir ese edificio si se agarraba de cualquier lugar y tumbaba una ventana o algo. No, tenía que ir a la raíz y la base del edificio. ¿Alguien me está escuchando? A la raíz, dijo, llévame al centro de las columnas que están sosteniendo. Tumbando las columnas, dijo Sansón, se acaba todo el edificio. Pero se fue a la raíz, al centro. Cada vez que tengas tú un problema, una situación difícil en tu vida, véate a la raíz, iglesia. ¿Por qué te andas con ese problema entre las ramas sabiendo que tienes que resolverlo de raíz? Resolvamos todo de raíz. Vámonos al centro de cada problema y de cada necesidad. ¿Tienes un problema en el trabajo? ¿Tuviste un problema en el trabajo? Y lo quieres resolver acá con tus hijos. No, ve y resuélvelo a tu trabajo. Ahí fue donde fue el problema. Allá tienes que arreglarlo. ¿Alguien me sigue escuchando hoy? Vete a la raíz del problema, por eso a veces los problemas se siguen y se siguen. Vete a la raíz. Sansón se fue al centro del edificio, a la raíz, las columnas que sostenían todo. ¿Tienes un problema con tus padres? Y andas queriéndolo arreglar allá con tus amigos. No, con tus amigos no lo vas a arreglar. El problema fue con tus padres. Ve y arréglate con tus padres. ¿Tienes un problema con tu esposo? Lo andas queriendo arreglar allá con la amiga. No, con la amiga no lo vas a resolver. Es enfrentando a tu esposo que vas a resolver el problema. Así es.
Busquemos la raíz del problema y todo se va a solucionar. Fue lo que buscó Sansón. Y luego dice que ya se puso en la distancia de los... Ve conmigo al mismo versículo 29. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Ahora escucha. Entonces ya el niño lo lleva a donde están dos columnas, una a su izquierda y una a su derecha, y dice que él extiende su mano, alcanzar la derecha y su mano a la izquierda. Y dice que las alcanzó. Estaban a la medida de la extensión de los brazos de Sansón. La distancia entre columnas era la misma distancia de la extensión de los brazos de Sansón. Iglesia, en Dios no existen coincidencias. En Dios no existen casualidades. Dios no es Dios de casualidades. Dios siempre todo lo hace con un propósito. ¿Sabes que esas columnas ya estaban diseñadas? Dios ya sabía que a Sansón le iba a tener que dar una oportunidad. Y Dios ya había diseñado esas columnas a la medida de Sansón. ¿Alguien me está siguiendo? Dios ya había diseñado esas columnas a la medida de Sansón, porque sabía que un día iba a necesitar una oportunidad de Dios y iba a tener que enfrentar algo en su futuro, pero ese futuro que iba a enfrentar ya iba a tener el diseño de Dios a la medida de él. Así es Dios, iglesia, así es Dios. En Dios no hay casualidades, no hay... miren, qué caso, fue coincidencia. No, Dios no existen coincidencias. La distancia era exactamente la misma, iglesia. Escucha, iglesia, hay cosas en tu futuro que están esperando por ti, ya preparadas y diseñadas por Dios a tu medida. Escúchame, iglesia. Hay cosas en tu futuro que están esperando por ti, que ya fueron preparadas y diseñadas por Dios a tu medida. Porque Dios sabe que ya lo está. Dios es un Dios futurista. Él está preveniendo ya todo para ti. Ya son cosas que están en el futuro. ¿Y cuántos le están creyendo a la palabra de Dios? Cuando tú le crees a la palabra de Dios que te enseñamos, cosas grandes suceden en tu vida. Pero si tú dudas y dices, no, bueno, nada va a pasar. Nada va a pasar, créeme, nada. Y vas a seguir así. Y a otro servicio vas a seguir y dicen, no, pues ahí vas a seguir. Porque tienes que creerle a la palabra. Estas enseñanzas son de parte de Dios para que le creas a la palabra. Y ahí está Sansón. Y entonces Sansón pone la mano izquierda, con su mano la extiende en la columna izquierda y su mano derecha en la columna derecha y dice que hace una cruz. ¿Me estás viendo? Hace una cruz. Y en el momento que hace una cruz, dice que todo se cayó. La victoria que él quería obtener, que era vengarse de todos sus enemigos, la obtuvo. Pero cuando hizo la cruz, iglesia. ¿Qué significa hacer la cruz? ¿Qué significa crucificarte? Significa dejar tu yo y dejar que Dios sobre en tu vida. Dejar tu carne y dejar que sea Dios el que dirija tu vida. Ese es crucificarte. Y él se crucificó. En el momento que se crucificó, se cayó todo. Se cayeron los filisteos que él quería que se cayeran. Cuando él se crucificó, la victoria que él quería obtener, la obtuvo. Iglesia, ¿cuándo vas a tener tu victoria? Cuando te crucifiques. Cuando realmente te crucifiques y digas a tu yo, no más mi yo, sino todo Dios. No más mi carne, sino lo que Dios quiere. Entonces la victoria va a ser tuya. Entonces lo que quieres que se caiga, se va a caer. Lo que quieres que se derrumba, se va a derrumbar. Porque no hay nada que pueda vencer a un crucificado. Escúchame, iglesia. No hay nada ni nadie que pueda vencer a un crucificado. Jesucristo cuando hizo la cruz, dice que hizo caer el imperio de la muerte. Y Sansón cuando hizo la cruz, hizo caer a los filisteos. Y cuando tú hagas tu cruz, va a hacer caer lo que quieras hacer caer. Se va a desmoronar lo que quieras que se desmorone para que se levante lo que tú quieras que se levante. ¿Alguien me está siguiendo? La cruz. Nadie puede vencer a la cruz. Cuando tú aprendes a ser crucificado, crucificada, nada ni nadie, ningún problema, ninguna adversidad, ningún enemigo, nada va a poder contra ti. Porque tú estás crucificado. Y venga lo que venga, vas a vencer. ¿Alguien me está siguiendo? Y Sansón le pasó. Porque Dios le dio una oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y ve conmigo el versículo 30, ya vamos a terminar con este versículo. Ve conmigo el versículo 30. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Mucho cuidado, iglesia, con lo que hablamos en nuestra oración. Mucho cuidado con lo que le dices a Dios. ¿Qué dijo Sansón? Muera yo con los filisteos. ¿Para qué dice Sansón?
Sí, era la última oportunidad que Dios te iba a dar, pero ¿para qué te quieres morir también, hombre? Si no hubiera dicho eso, créeme, Dios le hubiera dado la victoria y lo hubiera rescatado a él y no se hubiera muerto. Pero es que estamos, mucho cuidado con lo que hablamos y declaramos, y más delante de Dios. Pastor, es que yo estaba enojado. Pues aunque estés, ¿para qué lo dices? Mejor estás enojado, mira, no ores, no ores, no ores, espérate a que te pase el enojo. No le digas nada a Dios, cálmate. Es muy peligroso. Les dijo, Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. O sea, él ya había matado filisteos. Déjame explicarte algo porque alguien puede malinterpretar y decir, entonces Dios es un Dios malo. ¿Cómo que más manda a un hombre? Era el propósito de que Sansón naciera, dice la Biblia, que el propósito por el cual Dios trajo a Sansón. Sansón tenía un propósito aquí en la tierra y era de acabar con los filisteos. Los filisteos eran el pueblo enemigo de Dios. Y el propósito por el cual lo hizo nacer era que acabara con los filisteos. Pero no lo cumplía. Y sí mataba de repente 1000 y mataba acá y mató varios. Pero dice que aquí, dice claramente el versículo 30, dice, entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó a la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir, en esta última oportunidad que Dios le dio, fueron mucho más que los que había matado durante su vida. O sea, la victoria mayor en su vida fue esta, cuando Dios le dio una oportunidad. Una última oportunidad porque Él la pidió así. Pero no había tenido una victoria tan grande como esta. ¿Alguien me está siguiendo? Porque cuando Dios, iglesia, te da una oportunidad, es para que tengas una mayor victoria. Cada oportunidad que Dios te da es para que tengas una victoria mejor que las que has tenido. Dijo que no había matado tantos filisteos, era el propósito de Dios, sí, para eso nació. El propósito de Sansón era para que acabara con los filisteos y no los acabó, porque se murió antes de tiempo. Pero era el propósito de Dios. Dios siempre tiene un propósito con cada hombre, con cada mujer. Dios tiene un propósito contigo. Y se va a cumplir. Dios va a hacer que ese propósito que tiene contigo se cumpla. No importa cuántas veces has fracasado, no importa cuántas veces has estado en el suelo, no importa lo que ha pasado en tu vida, Dios se va a encargar que el propósito por el cual te trajo a esta tierra se cumpla antes de que te mueras. ¿Cuántos dicen amén? Lo hizo con Sansón. Tenía que cumplir el propósito y mató al mayor número de filisteos como nunca antes había matado. Entonces Sansón terminó bien su ministerio. Escucha mi iglesia. Sansón terminó bien su ministerio, acabando con filisteos. Se murió ahí, pero terminó su ministerio bien. O sea, Dios hizo que se cumpliera el propósito de él al final de cuentas. Pero pastor, mire todo lo que falló y cómo fue desobediente y hasta dónde estaba y toda la vez que fracasó. No importa, Dios se encargó y al final él se arrepintió, porque al final con la oración él se arrepintió. Escucha mi iglesia, se arrepintió. Al clamar a Dios se arrepintió y Dios le dio una oportunidad más. No importa cuántas veces hayas hecho tú, madre, padre, que tienes hijos que están perdidos y hasta veces hasta bien perdidos, Dios va a hacer que tarde que temprano esos hijos tuyos cumplan el propósito de Dios por los cuales los trajo a la tierra. Créele, madre, padre, créele a Dios. Dios va a hacer que el propósito por el cual hizo nacer a tu hijo, a tu hija, aunque ande bien perdido y no le das esperanza, Dios va a hacer que antes de que se muera cumpla el propósito de Dios. Así es que ánimo, porque Dios es un Dios de oportunidades. No importa cuántas veces hayas fracasado, Dios siempre te va a dar otra oportunidad. Dios es demasiado bueno. Y ya para terminar, lo que parecía para Sansón, ya no te me distraigas, ya con esto termino. Lo que parecía para Sansón, a Sansón lo trajeron como un títere, como un muñequito para jugar con él y burlarse y humillarlo. Lo que parecía para Sansón su peor humillación en la vida fue la mejor oportunidad de obtener una gran victoria. ¿Me estás escuchando? Lo que parecía una humillación para él fue su mejor victoria que obtuvo en el mundo, acabando con todo lo que tenía que acabar. Y así es Dios. Iglesia, no importa que eso que estás pasando parece que va camino a una humillación, a tu peor humillación en la vida, Dios va a hacer que sea tu mejor victoria. Algo va a mover Dios, algo va a suceder que va a ser tu mejor victoria. ¿Cuánto le creen a Dios? Y fue una gran victoria. Dice que nunca había matado tantos filisteos. ¿Sabes que cuando yo me quedé hace tiempo atrás, hace unos años atrás, bastantes años, me quedé sin trabajo, siendo ingeniero, teniendo ya mi trabajo,
tenía buen trabajo en una maquiladora, siendo ingeniero. Me quedo sin trabajo, me despiden porque pues cerraron, nos liquidaron. Fueron liquidando poco a poquito. Al último que liquidaron de toda la empresa fue a mí, antes del gerente que estaba. Total, me quedé sin trabajo. Empecé a meter solicitudes en una maquila, en una empresa. Pasaban los meses, las semanas, y no conseguía trabajo, y nadie me hablaba, y no conseguía, había escasez de trabajo, no conseguía trabajo. Y lo que parecía para mí mi peor humillación en mi economía, a final de cuentas se convirtió en un gran negocio para mí. Gracias a que me quedé sin trabajo, gracias a que parecía que todo era una humillación para mí en mi economía, gracias a eso busqué manera de independizarme y hacer un negocio. Y puse un negocio de cosméticos, distribuidora de cosméticos. Pero ¿qué? Si no paso por esos momentos que parecía que me estaba humillando, ¿qué si no paso por eso? Yo nunca abro el negocio. Me vi forzado, pero lo que parecía para mí la humillación más horrenda económicamente, se convirtió en un negocio bien productivo y de mucha bendición. Hasta el día de hoy me trajo bendición tras bendición, año tras año, a mí y a mis hijos. ¿Alguien está escuchando? Pónganse de pie, iglesia, por favor.